Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que el Señor nos da nuevamente, aleluya, de poder estar aquí delante de ustedes para llevar este servicio en su nombre. Queremos tener un tiempo, aleluya, para bendecir, gloria al Señor, el nombre de nuestro Dios. Y bueno, le damos gracias a Dios porque el Señor nos permite poder llevar adelante su palabra. Y bueno, en esta hora, aleluya, vamos a comenzar, mis hermanos, aleluya. Hoy iniciamos semana aquí, ¿verdad? Nosotros, y le damos gracias a Dios porque podemos llevar la palabra del Señor, aleluya. Y bueno, vamos, mis hermanos, a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Quisiéramos tener a lo largo de esta semana, mis hermanos, aleluya, un tiempo para dedicarlo a nuestro Dios, para llevar adelante la palabra del Señor día con día, si el Señor nos permite. Gloria al Señor, y podamos gozarnos cada uno de nosotros, mis hermanos. Les pido en el nombre del Señor, aleluya, que el Señor, verdad, sea el que tome el control, que cada uno de ustedes puedan deleitarse, que puedan gozarse con nosotros también. Vamos a orar y pedirle al Señor su ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Amado Jesús, le damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar aquí delante de usted. Queremos pedirle, Señor, por este servicio, por todo lo que se haga, Señor, que redunde para honra y gloria de su nombre, Señor. Pedimos por cada uno de los hermanos, Señor, que estarán conectándose con nosotros, por cada uno de los amigos, Señor, que estarán escuchando, Señor, esta transmisión, donde quiera que estén, Señor. Pedimos que sea usted el que tome el control, Señor, que sea usted el que nos ayude de una forma especial, Señor. En sus manos ponemos nuestras vidas y así ponemos este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, le damos la bienvenida, aleluya, a cada uno de ustedes. Esperamos que puedan gozarse juntamente con nosotros. Esperamos poder, gloria al Señor, poder tener un buen tiempo en la presencia del Señor, mis hermanos, ya que como estamos en casa, gloria al Señor, aprovechar el tiempo, aleluya, amén. Vamos a cantar, hermanos, amigos, aleluya, un himno de nuestro himnario, gloria al Señor, el himno número 235, que se llama, gloria a Dios, la fuente viva, ¿verdad? Porque es Jesucristo, aleluya, gloria al Señor, la fuente viva, aleluya, que puede limpiar nuestro ser, gloria al Señor, aleluya. Por mucho tiempo yo vagué sediento sin encontrar feliz satisfacción, mas cuando a Cristo vine en mi tormento, en él hallé respuesta a mi clamor. He descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye y da vida, fuente preciosa de la salvación. Busqué del mundo vanas alegrías, que solo fueron causa de sufrir. Perfecto gozo y gracia cada día, en Cristo hallé, que es fuente del vivir. He descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye y da vida, fuente preciosa de la salvación. Oh corazón que vagas extraviado, a Cristo ven y sacia tu clamor, y con tus culpas vas a él confiado, encontrarás la fuente de su amor. He descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye y da vida, fuente preciosa de la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios, mis hermanos,
porque Cristo es la fuente viva, aleluya, que limpia, gloria al Señor, nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos, por esa fuente preciosa que encontramos en Cristo Jesús. Hay un himno más, mis hermanos, que quisiera que entonáramos, gloria a Dios, aleluya, el himno número 125, que dice, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor nos manda. Y en medio de esta situación, mis hermanos, el Señor nos manda a marchar con fe, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que marchar, aleluya, con fe, creyendo que el Señor, aleluya, va con nosotros. Amén. Cantamos, el Señor nos manda. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Cuando de la esclavitud salió el pueblo de Israel, Dios con mano fuerte los libró de una muerte cruel. Jehová nos manda marchar con fe hasta el mar atravesar. Su mandato habremos de obedecer, victoria al conquistar. Pecado el mar inquieto y vil quería yo pasar, y al Señor con gran poder le vi las olas aquietar. Jehová nos manda marchar con fe hasta el mar atravesar. Su mandato habremos de obedecer, victoria al conquistar. Al pasar en seco el turbio mar, tenía yo temor, mas Jesús mi ser logró calmar, me dio tenaz valor. Jehová nos manda marchar con fe hasta el mar atravesar. Su mandato habremos de obedecer, victoria al conquistar. Cuando llegue de mi vida al fin, su gracia pediré, y su voz se oirá por el confín, feliz aceptaré. Jehová nos manda marchar con fe hasta el mar atravesar. Su mandato habremos de obedecer, victoria al conquistar. Gloria a Dios, aleluya. Dice esta palabra, este canto más bien, dice: Jehová nos manda marchar con fe. Mis hermanos, el Señor, aleluya, nos manda, gloria a Dios, que marchemos. El Señor nos manda, aleluya, que marchemos con fe. Que marchemos con fe, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque es a través de la fe, mis hermanos, en el Señor, que vamos a poder, aleluya, avanzar en esta tierra. Sin la fe puesta en Jesucristo, será muy difícil, gloria a Dios, avanzar en esta tierra, aleluya. Puedes ponerle los audífonos, hijo. Bendito sea el nombre del Señor. O bajemos ahí nada más volumen, amén. Gloria a Dios, aleluya.
Mis hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, aleluya, que están con nosotros ya conectados. De antemano, gracias por estar allí. Mis hermanos, he llegado a la conclusión de que estoy en casa, de que tenemos todo el tiempo. Eso es solamente un decir, porque siempre hay cosas que hacer. Y les había comentado allí en el comentario que puse en Facebook que nosotros teníamos programado, aleluya, gloria al Señor, una campaña para la iglesia, pero por lo que ha pasado pues no pudimos ya congregarnos. Y hermanos, no quisiéramos perder ese tiempo, quisiéramos aprovecharlo. Puedes acostar el teléfono, hijo. Quisiéramos aprovechar el tiempo, gloria a Dios, bendito sea su nombre, para llevar la palabra del Señor. Aprovechar este tiempo que estamos en casa para meditar en el Señor también. Lo estaremos haciendo por la tarde, aprovechando que ya los hermanos que han tenido que trabajar, que puedan oírnos también, aleluya, amén. Los hermanos que van a ir llegando de su trabajo, los que les ha tocado trabajar, y pues los hermanos y las hermanas que están en casa, pues le hacemos la invitación a que se conecte con nosotros. Si ustedes pueden compartir a los amigos, díganle, el pastor Espinosa está predicando en vivo ahorita, así que mándenles por ahí un mensajito a los demás hermanos. Por ahí les mandamos la invitación a los hermanos en Facebook para que estuvieran atentos. Bueno, mis hermanos, hoy, aleluya, es lunes ya. Estamos iniciando una semana más de cuarentena. Estamos en nuestros hogares, pero estamos con todo el propósito, el objetivo, mis hermanos, de seguir adelante, de seguir caminando en el Señor, de seguir predicando su palabra, gloria a Dios, de seguir, mis hermanos, verdad, en este tiempo, verdad, de pruebas, si podemos decir, en este tiempo, gloria a Dios, en el cual está pasando todo esto. Abrito, si podemos ver por favor ahí la línea de la hermana Delfina, por favor. Este tiempo, mis hermanos, aleluya, verdad, queremos aprovecharlo para llevar adelante la palabra del Señor, gloria a Dios. Y bueno, hoy, mis hermanos, aleluya, queremos, mis hermanos, gloria a Dios, meditar en la palabra del Señor. Así que le invito a que busquemos ahí en nuestras Biblias, los hermanos que tienen sus Biblias, gloria a Dios, en el Evangelio de Mateo, aleluya, y vamos a estar estudiando, mis hermanos, gloria a Dios, el capítulo 21, Evangelio de Mateo, capítulo 21, y estaremos leyendo, mis hermanos, aleluya, del versículo 12 al versículo, aleluya, número 13. Y después, mis hermanos, les invito, gloria a Dios, a que busquen también, aleluya, allí mismo, perdonen, luego vamos a ir a otra cita en Marcos capítulo número 11, versículo 15 al 19. Pero primeramente vamos a leer allí en Mateo, los que tienen sus Biblias, capítulo 21, versículos 12 y 13. Y después iremos a Marcos, capítulo 11, versículo 15 y 19, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Demos lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, sí, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho, gloria a Dios, cueva de ladrones. Ahora vamos a ir, mis hermanos, a Marcos
capítulo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer, mis hermanos, el versículo 15 al versículo 19. Gloria a Dios. Queremos tener un contexto, ¿verdad?, para nuestro tema titulado Aleluya, Jesús purifica el templo. Versículo 15 de Marcos 11 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie entrase o atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17. Y él enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de allí. Mire, hermano, dice en el versículo 16: y no consentía que nadie entrase o atravesase el templo. Veamos un poquito el contexto de lo que nos dice en Lucas capítulo 19. Lucas 19, gloria a Dios, versículo 45 y 48. Estamos ahí, mis hermanos, gloria a Dios, estudiando la palabra del Señor y viendo cómo escribieron diferente forma, o cómo los escritores, los apóstoles, pudieron escribir en su forma lo que pasó ese día. Lucas 19, 45, hablando también de la purificación del templo. Dice la palabra del Señor allí: y entrando en el templo comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en el templo, diciendo: escrito está, mi casa, casa de oración. Sí, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero es aquí, hermanos, en este versículo 47 de Lucas, donde yo me puse a pensar y donde me concentraba, hermanos, donde dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Hermanos míos, después de su entrada triunfal que estuvimos estudiando ayer domingo de Ramos, después de la entrada triunfal a Jerusalén, donde la gente lo aclamaba, donde la gente, aleluya, tendía sus ramas, tendía sus mantos en el camino para que pasara nuestro Señor Jesucristo. Después, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, entra a Jerusalén, la primera cosa que nuestro Señor Jesucristo hace es purificar el templo. Lo primero que Él hace es purificar la casa de Dios. Porque sabe algo, mis hermanos, la casa de Dios, el templo, se había corrompido. El templo había llegado a un momento, a un lugar donde ya era más comercio que otra cosa. Donde ya era más comercio, mis hermanos, que la gente buscara de Dios. Y el templo no es para hacer comercio, mis hermanos. El templo no es, aleluya, para hacer comercio. El templo, mis hermanos, es para predicar la palabra de Dios. El templo es para llevar el mensaje de salvación. Y el Señor tenía que Él, hermanos, purificar el templo, porque el templo estaba olvidado. Nuestro tema para el día de hoy: Jesús purifica el templo. El templo tiene que estar limpio. El templo, mis hermanos de Dios,
donde se predica la palabra, o hablando de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, tiene que estar limpio para Dios. No debe de haber lugar, gloria a Dios, para que el templo esté contaminado. Por eso el Señor entiende que la prioridad, mis hermanos, es purificar el templo de Dios. Que la prioridad del hombre, la prioridad del ser humano, es estar, aleluya, con el templo limpio. Amén. Hablando, gloria a Dios, del templo. Pero bien, mis hermanos, con la ayuda de Dios quisiéramos tener esta enseñanza. Y quiero decirles que nos va a ser muy útil a cada uno de nosotros, mis hermanos. Hablando sobre el templo, mis hermanos, gloria a Dios. Hablando sobre el templo, ¿verdad? El templo, hermanos, aleluya. El templo es el edificio, o era o debería ser únicamente, ¿verdad?, para predicar, para anunciar la palabra de Dios. El templo debe de ser o utilizarse para este medio. El templo ha sido o fue consagrado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento por el rey Salomón. El rey Salomón, gloria a Dios, Dios le dio la oportunidad de que él le hiciera casa, mis hermanos. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, hablando de la casa de Dios. La casa de Dios tenía que ser, mis hermanos, aleluya, gloria a su nombre, un lugar especial, específico, gloria a Dios, para que el hombre recibiera la palabra, para que el hombre tuviera comunión con Dios, aleluya. Amén, gloria a su nombre. Y dice allí en el versículo 16 de Segunda de Crónicas 7, cómo Dios santificó el templo, gloria a Dios, cómo Dios lo consagró, o cómo Salomón lo dedicó a Dios. Y mira lo que dice el versículo 16, porque ahora he elegido, ¿verdad?, gloria a Dios, y santificado, aleluya, apartado, ¿verdad? Santificar, gloria a Dios, habla, hermanos, de poner, aleluya, ¿verdad?, de dedicar algo, santificarlo, limpiarlo, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria, aleluya. Y dice en el 16, y santificarlo, dice, y santificado, otra vez, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. La casa del Señor, aleluya, tenía que estar santificada, tenía que estar, mis hermanos, aleluya, limpia, libre de toda contaminación, porque allí es donde se predicaba la palabra de Dios, allí es donde Dios visitaba al pueblo, allí es donde Dios visitaba, aleluya, donde había esa presencia, era en el templo, en la casa de Dios. Pero aquí vemos, mis hermanos, que el templo, gloria a Dios, lo habían hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces el templo estaba olvidado. Podemos ver, hermanos, ahora con este cuadro, si el templo estaba de esta forma, ¿cómo estaba la calidad de vida de las personas? Si el templo de Dios está descuidado, si el templo de Dios no se le da el tiempo que requiere, si al templo de Dios no se le da el cuidado que requiere, mis hermanos, aleluya, la condición espiritual de la persona va a estar muy pobre, mis hermanos. La condición espiritual del creyente va a estar muy pobre si estamos con tantas cosas en nuestra vida, si estamos llenos de tantas cosas, pero no tenemos cuidado del templo de Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces el templo de Dios tiene que ser importante en nuestra vida, hablando de nuestro cuerpo mismo, que es el templo de Dios. Podemos ver ahora, hermanos, cómo estaba la vida de los líderes. Por eso los religiosos, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor, aleluya, empezó a predicar, gloria a Dios, la gente, los líderes, querían matarlo, mis hermanos. ¿Usted se imagina? Qué tremenda condición la de estas personas. ¿Y todo por qué? Porque el templo de Dios estaba descuidado, porque la presencia de Dios, mis hermanos, la habían olvidado.
Gloria a su nombre, aleluya, mis hermanos. La vida de ellos estaba totalmente en otras cosas y no les importaba la presencia de Dios. El templo se había profanado, ya la presencia de Dios no era importante para ellos, ya la presencia de Dios no era algo dulce, algo hermoso, sino que lo habían olvidado. Mis hermanos, debemos siempre buscar la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios tiene que estar en el templo. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. Recuerde lo que dijo Moisés, mis hermanos, a Dios en el capítulo, aleluya, ahí en el libro de Éxodo 33:15. Si su presencia no ha de ir conmigo, es mejor no ir, es mejor quedarnos donde estamos, porque necesitamos la presencia de Dios, mis hermanos. Si Dios no está en nosotros, si Dios no está en control, somos movidos a otras cosas y no obedecer la palabra de Dios. Ellos se habían olvidado del templo y lo habían profanado. Dice la Biblia, gloria a Dios, en 1 de Corintios capítulo 3, vaya conmigo los que tienen su Biblia, hermanos. Agradezco a los hermanos que me han dicho: pastor, estamos en nuestra casa, con libreta y pluma, allá anotando. Los que pueden, gloria a Dios, los que pueden anotar, excelente. Los que no pueden, está bien, ahí van a tener el video, aleluya, para poder tomar sus citas las veces que ustedes quieran, mis hermanos. Pero estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, mis hermanos. Dice el Señor: ¿no saben? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque los corintios estaban en un problema similar, hermano, descuidando el templo de Dios, hablando de su vida espiritual, hablando de su cuerpo físico, su cuerpo espiritual. Les dice el apóstol Pablo: ustedes no saben que son el templo de Dios. Porque entre ellos había problemas, había separación, había pleitos, había distinción entre los corintios. Y el apóstol Pablo les tiene que decir: ustedes han olvidado lo principal, por eso están pasando por todos estos problemas, por eso están pasando todo esto, porque se han olvidado, mis hermanos. Cuando una persona se olvida del templo, se olvida de su persona, se olvida que en él mora el Espíritu de Dios. Hermanos, sin la presencia de Dios nosotros no somos nada. Sin la presencia de Dios somos movidos a separarnos, a apartarnos, a alejarnos de Dios. Pero la presencia de Dios nos mantiene unidos con Dios, nos mantiene en comunión. Dice en el versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. El templo tiene que estar santo, tiene que estar limpio, santo para Dios. Así dice la palabra del Señor, aleluya. Y estos hombres, estos líderes, hermanos, habían permitido que el templo de Dios lo usaran para el comercio, que el templo de Dios, donde deberían predicarse las buenas nuevas, donde debería predicarse la palabra, mis hermanos, estaba olvidado. No olvidemos que nosotros tenemos o somos el templo de Dios, y Él ya no mora, hermanos, en cuatro paredes. Ahora Él mora en cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Gloria a su nombre, aleluya, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, le alabamos, Cristo de la gloria. El templo de Dios tiene que estar limpio y debe ser únicamente, mis hermanos, para el uso de Dios. Amén. El templo tiene que ser únicamente para el uso exclusivo de Dios. No tiene que haber otros fines, hermanos, monetarios, comerciales. Tiene que ser solamente para predicar la palabra de Dios. Porque hay muchos otros medios donde se puede hacer negocio.
Hay muchos otros medios donde se puede hacer lo que ustedes quieran, pero en la casa de Dios no es para eso. Usted mismo, mis hermanos, como el templo de Dios, tiene que estar absento de todo aquello que quiere este mundo. Tiene que estar dedicado a Dios como templo de Dios, sin afanes monetarios, sin afanes que lo lleven a la desviación, que lo lleven a profanar el templo de Dios. ¿Sabe? Ese es el problema, mis hermanos, que muchas de las veces nosotros, mis hermanos, por cuestión, aleluya, de lo material, profanamos el templo de Dios. Y aquí vemos un ejemplo claro de cómo esta gente se encontraba en esa condición. Quiero decirles algo, mis hermanos, y ser bien enfático en esto, aleluya. Si nosotros descuidamos el templo de Dios, que es nuestra vida espiritual, que es nuestro cuerpo espiritual donde mora el Señor, y nos vamos por el lucro, y nos vamos, hermanos, por lo monetario, va a pasar exactamente que lo que pasó en el templo cuando el Señor Jesucristo llegó. Va a haber comercio, va a haber ganancias económicas, pero la presencia de Dios olvidada totalmente, sin interés espiritual. Oh, que Dios nos ayude, mis hermanos, gloria al Señor, a entender que Cristo debe ser primero, mis hermanos. Cuando nos llenamos de avaricia, cuando nos llenamos, gloria a Dios, de querer tener otras cosas, nos vamos a olvidar del templo, nos vamos a olvidar de las cosas de Dios. ¿Para qué era el templo, mis hermanos? No para comerciantes, no para que hiciera negocio. El templo era para llevarle esperanza al pecador. El templo es para llevar la palabra de Dios. Pero ellos parece ser, mis hermanos, que lo habían olvidado. Que no nos pase eso a nosotros, querida iglesia, queridos hermanos en Cristo. Que Dios nos ayude a buscar la presencia de Dios. Porque cuando ya la presencia de Dios no la sentimos, tenemos que examinarnos y decir: algo está pasando. Y hay que ver qué es lo que sucede. Que Dios nos ayude, mis hermanos, de veras, a mantener nuestro templo limpio delante de Dios. Eso fue el templo. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué es purificación? Dice la palabra del Señor ahí en el encabezado: la purificación del templo. Jesucristo está interesado en la purificación, en la limpieza del alma y no en lo material. Recuérdelo, hermano. Si el Señor le importara lo material del hombre, Él no hubiera sentido ese celo santo por lo que estaba pasando ahí. Él no hubiera sentido ese celo, hermanos. Se da cuenta que vemos, mis hermanos, que es una de las únicas veces en toda la Biblia que vemos al Señor, mis hermanos, especialmente pues en el Nuevo Testamento, que vemos al Señor de esta forma, actuando de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque el celo de Dios, porque Él entendía que la gente se había desviado, porque Él entendía que no lo estaban siguiendo a Él, que se habían desviado. ¿Y para qué querían el templo si no lo iban a alabar? De veras que Dios nos ayude a entender este principio, mis hermanos. Que tengamos la oportunidad de entender del que el templo de Dios debe mantenerse limpio. Por eso Jesucristo nuestro Señor entiende que el templo tiene que ser limpiado. Que el templo tenía que limpiarse, aleluya. El templo tenía que ser purificado. Les enseño lo que es la purificación. La palabra purificación, mis hermanos, aparece en la Biblia por primera vez en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levíticos, capítulo 12, 13, 14 en adelante, mis hermanos. Les menciono estos capítulos porque ahí habla de la, hermanos, de la purificación.
La purificación exclusivamente allí, hermanos, se refiere a la purificación. Esto denotaba, gloria a Dios, el tiempo ceremonial con el fin de purificar, limpiar, hacer puro, etcétera, a una persona que se había contaminado por algo, fuera físico, gloria a Dios, fuera enfermedad o alguna otra cosa. Tenía que pasar por un periodo de tiempo para que fueran limpiados y presentarse delante de Dios limpios. Si fuera aquel, hermanos, que había contraído lepra, tenía que ser separado por cierto tiempo, y en ese transcurso del tiempo, la ley ceremonial, gloria a Dios, el periodo de tiempo, él se limpiaba, se purificaba y ya podía volver y poder estar con sus amigos, sus hermanos, su familia, y sobre todo poder tener comunión con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La purificación, hermanos, aleluya, gloria a Dios, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, hablando de lo que les mencionaba, fuera lepra, fuera tiña, fuera una mujer que estaba en sus días o acababa de dar a luz, aleluya, tenía que pasar por un periodo de tiempo apartado, separado, mientras se purificaba, mientras se limpiaba su cuerpo. La palabra en hebreo quiere decir limpieza, purificación, significa limpieza, significa pureza, significa brillo, ¿verdad? Tenía que ser brillante la persona, una persona pura. Yo me pongo a ver, mis hermanos, aleluya, el periodo o el proceso que se le da al oro. Pasa por un proceso, dice el apóstol Pedro, hablando de la fe, que es como el oro que es probado. Dice que el oro, que aunque es perecedero, tiene que pasar por el fuego. El fuego purifica, aleluya, el oro, mis hermanos. Gloria a Dios, para que el oro esté brillante, para que esas piedras hermosas estén brillantes, para que aquello se vea hermoso, tiene que pasar por un periodo de purificación, donde quita todo aquello, hermanos, que puede ser una contaminación. Y es lo que hace el Señor. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, hablando de la purificación, significa literalmente lo mismo que en el Antiguo Testamento. Purificación es ser puro. Purificación nos habla de pureza, mis hermanos. Nos habla, aleluya, de ser limpio. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos una palabra que nos ayuda un poco a entender el propósito de Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos una palabra que nos da la idea también, hermanos, que para ser puro había que pasar, hermanos, por un periodo de un lavamiento. Teníamos que ser lavados. Tenía que ser lavada la persona con agua para que fuera puro, para que fuera limpio. Por esa razón encontramos en la palabra de Dios que para ser limpios había que pasar a una persona por un periodo de purificación, sea lavamiento físico o un lavamiento espiritual. Por ejemplo, mis hermanos, el Señor le lava los pies físicamente a sus discípulos. Y usted se pregunta, o se ha preguntado muchas veces, ¿cuál fue el propósito de este lavamiento? Y encontramos muchas razones, pero la principal de ellas conlleva a un sentido espiritual. Se lo voy a enseñar, mis hermanos, en esta hora, porque Dios me lo ha revelado, me lo ha dado para ustedes. Miren, mis hermanos, aleluya, si hablamos de lavamiento físico, el lavamiento físico simplemente estaba identificando lo interior
lo espiritual, porque recuerde que el lavamiento físico no era tan importante para Dios como el lavamiento del alma. Aleluya. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, cuando los discípulos comían sin lavarse las manos? Y los fariseos, aleluya, le dijeron al maestro: ¿cómo es posible que tus discípulos comen sin lavarse las manos? Están quebrantando la ley de los ancianos. Están quebrantando, aleluya, gloria al Señor, la tradición de los ancianos. No se lavan las manos para comer. Dice el Señor: no, eso no es malo. No, lo que sale del corazón, eso es lo malo. Comer sin las manos sucias no es pecado. Pero le dice el Señor: es más importante tener el corazón limpio. Escúchenme, amigos, hermanos. Muchas de las veces podemos aparentar por fuera que estamos bien. Podemos vestirnos de lo mejor, pero eso es importante, pero no tanto como lo interior. Porque lo interior es lo que importa delante de Dios. Por supuesto que hay que vernos bien por afuera también, exteriormente. Pero déjeme decirle que lo que Dios busca de nosotros es lavarnos el alma, lavarnos el corazón, porque ese es el que se contamina. No permitamos, mis hermanos, que nuestro corazón se contamine, porque es allí donde está la voluntad, y si se contamina, entonces la voluntad de usted será desviarse quizás del propósito de Dios. Encontramos en el lavamiento del Señor en Juan capítulo 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo, gloria a Dios, versículo 5 al 10, dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora va a entender algo, hermano, una verdad hermosa en la palabra de Dios. Pedro no tenía idea de lo que el Señor estaba haciendo, porque el Señor estaba haciendo un acto, aleluya, simbólico, hermanos. Porque no estaba interesado en lavarle los pies a los discípulos físicamente, sino que esto iba a conllevar, aleluya, a un acto simbólico. Por eso Pedro no entendía por qué el Señor tenía que lavarle los pies. Entendemos el servicio del Señor como hablábamos el día de ayer, pero esto tenía un significado más allá de lo exterior, más allá del servicio que usted y yo podamos dar delante de Dios. Versículo 6, entonces vino a Simón y le dijo: ¿tú me lavas? Versículo 8, Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora entiende por qué. Ahora entiende por qué le dice: si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. No estaba hablando de lo físico, hermanos, porque Pedro había sido elegido por Dios, por Cristo. Cristo lo escogió, Cristo lo llamó. ¿Y cómo le dice ahora? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hermanos míos, porque nadie puede tener parte con Dios si Cristo no le lava, hermanos. Pedro no entendía que lo que el Señor estaba haciendo era un acto simbólico para darnos a entender que solamente Él puede purificar nuestros pecados, que solamente Él puede limpiarnos de toda maldad, que no hay nadie más que pueda hacerlo, aleluya, sino solamente Jesucristo. Oh, aleluya, mi alma le alaba al Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Oh, ahora Pedro pensaba que el Señor le estaba enseñando algo físico. Pedro ahora dice: Señor, obedezco a lo que usted hace, láveme todo mi cuerpo. Pero en el versículo 10 le dice Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por supuesto que no estaba hablando, hermanos, de lo físico, sino que estaba hablando del sentimiento interior,
de la parte espiritual. Les dice, todos están limpios, aunque no. Vosotros, le dice, ya están limpios, perdón, pero dice vosotros. Y luego dice, pero no todos. Porque Judas, mis hermanos, andaba con Jesús, pero nunca fue limpio. Su corazón siempre se mantuvo, hermanos, en lo opuesto a la voluntad de Dios. Pero los demás discípulos sí estaban limpios delante de Dios, pero se habían ensuciado los pies. Vamos, mis hermanos, a observar tres cosas. Vamos a observar tres cosas con cuestión al lavamiento de los pies de los discípulos. La primera la encontramos en el versículo 5, que dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. A simplemente vista vemos, mis hermanos, de que los discípulos tenían sus pies sucios y que necesitaban lavárselos. Pero yo les pregunto, ¿cuántas veces ellos tenían los pies sucios? Y el Señor se los lavó una vez. Se los lavó una vez y se iban a volver a ensuciar sus pies, porque andaban en guaraches, mis hermanos. Palabra nuestra de guerrero, en guaraches así andaban. No andaban en zapatos, sino que el polvo, tenían acceso sus pies al polvo, muchos de ellos quizás descalzos, y todo el tiempo tenían sus pies sucios y tenían que lavárselos para por lo menos mantenerlos limpios. El versículo 5, hermanos, al lavarle los pies a sus discípulos, literalmente, hermanos, conlleva la idea también espiritual que Jesús no nos limpia nuestro ser, que Jesús, nos limpia nuestro ser completo, no solamente nuestros pies, sino que Él puede limpiarnos todo nuestro ser, mis hermanos. Y al enseñar que Él está lavando los pies, nos está hablando de la pureza, nos está hablando de cómo puede limpiarnos también. Y el apóstol Pablo lo describe de esta forma en Efesios capítulo 5, versículo 25, 26 y 27. Jesucristo, aleluya, nos da un ejemplo que debemos de ser lavados, que debemos de ser limpios por Él. Versículo 25 dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, por nosotros. Observe el 26, para santificarla. ¿Cómo le iba a limpiar? ¿Cómo le iba a santificar? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice el 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe qué? Lo primero que hace Jesucristo cuando venimos a Él, nos tiene que lavar, hermanos, y no solamente los pies, sino que todo el ser, hermanos, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Lo que hace Jesús es limpiarnos, mis hermanos. Lo que hace es lavarnos literalmente. Gloria a Dios, todo nuestro ser, porque estaba contaminado, porque estaba sucio por el pecado, porque estaba, mis hermanos, en pecado. Dice que nos limpió, gloria a Dios, por el lavamiento del agua. ¿Y qué representa esta agua? No es la agua física, sino que esta agua es su misma palabra, aleluya. Capítulo 15 de Romanos, versículo 3, de Juan, capítulo 15, versículo 3 de Juan, dice el Señor, en el versículo 2, versículo 3 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará,
para que lleve más fruto, y ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La misma palabra de Dios nos limpia, mis hermanos, gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, la epístola de Tito, el apóstol San Pablo, escribiéndole ahí a Tito, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración no es nada más que el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Cristo nos limpia, Cristo nos purifica, aleluya, con su palabra, y nos limpia y nos purifica con su sangre, mis hermanos. Por eso es necesario nacer, dice la Biblia, del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios representa el agua? Porque nadie puede nacer de nuevo si no escucha la palabra. Dice la fe, dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si no oímos la palabra de Dios, no tendremos fe en Jesucristo. Pero cuando oímos, comienza la fe a fluir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por eso nacemos de la palabra y del Espíritu, gloria a Dios. Porque toda persona que nace de nuevo es porque ha oído la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, aleluya, para dar vida, mis hermanos. Porque la palabra de Dios dice en la Biblia que es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo del corazón y escudriña los pensamientos del hombre. Y ahí es donde viene el arrepentimiento, cuando oímos la palabra de Dios. Pero necesitamos nacer del Espíritu, necesitamos el soplo de vida. Cuando ya oímos la palabra, cuando ya Dios, hermanos, nos ha confrontado a través de la palabra, el Espíritu Santo, hermanos, nos da vida a nosotros. Por eso tenemos que nacer, aleluya, de nuevo. Gloria a Dios. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es purificar nuestro cuerpo, es purificarnos completamente. Nos lava, hermanos, con su palabra, nos lava, aleluya, con su sangre. Por eso el Señor quiere que el templo de Dios, nuestro templo, nuestro cuerpo esté limpio, porque Él lo ha limpiado ya. Que lo mantengamos nosotros en una condición limpia, sana para Él, aleluya. Por eso el Señor, mis hermanos, gloria a su nombre, nos hace el llamado, gloria a Dios. No descuidemos nuestro templo, no descuidemos el templo de Dios con cosas, mis hermanos, que no nos van a edificar, con cosas que nos van a alejar de Él. No descuidemos el templo de Dios, porque nos puede pasar a todos y caer, mis hermanos, en la condición que estaban los judíos. La segunda cosa que el Señor le tiene que enseñar a Pedro, mis hermanos. La primera ya miramos que lavarle los pies es un símbolo de lavar, hermanos, el cuerpo completo. Es un símbolo, hermanos, de limpieza, de pureza, a lavarle los pies, porque tenían, aleluya, que estar limpios para estar con Él, porque tenían que seguirle limpiamente, gloria a Dios. No, los pies se los iban a ensuciar, pero no tenían que ensuciarse el alma, tenían que mantener esa pureza. Y dice, hermanos, la segunda parte que le quería enseñar, gloria a su nombre, se encuentra en el versículo 8, que dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero observe que el Señor no le dice: si no te lavo los pies, le dice: si no te lavare. Pedro pensaba: ¿cómo el Señor está haciendo esto?
yo necesito lavarle los pies a él. Pero Pedro no entendía. Pedro no entendía que él no podía lavarse solo y que él necesitaba que Cristo le lavara a él. Versículo 8, entendemos, mis hermanos, gloria a Dios. Le dice el Señor, tú me lavas los pies, no me los lavarás jamás. Jesús le respondió, si no te los lavare, no tendrás parte conmigo. Esto quiere decir, mis hermanos, que Jesús que todo aquel que no sea lavado por Jesucristo no tendrá parte con él. Si no te lavare, Pedro, no tendrás parte conmigo. Por eso la palabra de Dios es clara, hermanos, cuando la Biblia enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Por eso la palabra es clara cuando dice, y en ningún otro hay salvación. Por eso la palabra es clara cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque nadie tiene la capacidad, nadie tiene el poder y la autoridad para lavarnos, para limpiarnos de nuestro pecado, para santificarnos, sino solamente Jesucristo. La gloria y honra sea para el Rey, porque Él es el único que dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Mis hermanos, mis amigos, ustedes que me están escuchando y los que van a oír este mensaje, escuchen la voz de Dios. Solamente Jesucristo puede lavar el alma del hombre. Solamente Jesucristo puede hacerlo, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Cristo quiere santificarnos, Cristo quiere limpiarnos, hermanos, amigos. Solamente Cristo. Por eso le dice a Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo, Pedro. Así que le dice el Señor, es necesario que te lave. Porque recuerde que Pedro no sabía lo que él estaba haciendo. Pedro no entendía. Después el Señor le dice, lo vas a entender después. Pero apliquémoslo, hermanos, en el lado espiritual o en el lado de la purificación. El hombre tiene que ser limpiado por Cristo, tiene que ser purificado por Él, porque Él es el único que puede purificar el templo. Recuerden nuestro tema, Jesús purifica el templo, y Él quiere limpiarlo, Él quiere purificarlo en esta hora. Y en tercer lugar, mis hermanos, gloria a Dios. En tercer lugar, aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Dice en el versículo número 10, el 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Como diciendo, si para tener parte con usted, contigo, solamente me lava los pies. No, lávame todo el cuerpo. Todo. ¿Pero qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, el que está lavado, el que ya ha sido limpio por la palabra, no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Quiero explicarles este versículo, mis hermanos. Una persona que ya ha sido lavada por completo, que ya nació de nuevo en la sangre de Cristo, que es una nueva criatura, que le pidió perdón al Señor por todos sus pecados y el Señor le perdonó, ya está limpio, ya lo purificó el Señor, ya lo limpió. ¿Por qué nos limpia? Nos purifica, gloria a Dios. La parte, hermanos, la parte
que se tiene que limpiar. Solamente, mis hermanos, es la parte que se ensucia. Es decir, ya no tiene, hermanos, que nacer de nuevo. Ya está limpio. Ya no tiene que pedir perdón por todos sus pecados, porque el Señor ya le perdonó, ya lo ha limpiado. Sino que le dice el Señor: solamente los pies están sucios y eso solamente voy a lavar, porque ya ustedes están limpios. Le voy a explicar más claro, mis hermanos. Usted, como un hijo de Dios, usted puede fallar delante de Él. Sea la razón que sea, o sea en la área que sea, o sea lo que usted haya hecho, usted puede pecar y le puede fallar a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lavarse solamente los pies. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ofendió a su hermano, tiene que pedirle perdón y se estará lavando los pies. Solamente, mis hermanos, enmendar y limpiar aquello que se ha ensuciado, porque por lo demás usted es un hijo de Dios. Por eso, como hijo de Dios, usted está limpio, pero puede ensuciarse los pies, pero hay que lavárselos. Por eso dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos el área que nos ensuciamos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios: hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, hermano, Pedro no entendía lo que le decía el Señor, pero esta era una enseñanza espiritual también, que él tenía que entender que podía fallar y tenía que restituir, tenía que pedir perdón, no para nacer de nuevo, no porque había perdido su salvación, no, sino porque tenía que estar limpio. Se lo voy a ilustrar de una forma, hermanos, sencilla, porque yo soy muy sencillo, hermanos. Usted sale recién de bañarse y usted, mis hermanos, se pone su mejor vestido, una mejor corbata, la mejor camisa limpia. Se acaba de bañar. Está todo limpio su cuerpo. Pero, hermanos, sin querer o por un accidente usted se ensució las manos. ¿Se va a tener que ir a bañar todo el cuerpo para lavarse las manos? ¿Han contestado bien? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lavarse las manos, porque todo el cuerpo está limpio. Es la enseñanza que el Señor nos está diciendo. Pero, mis hermanos, si el hombre se aparta totalmente de Dios, tiene que volver y tiene que comenzar de nuevo, y hay que pedir perdón a Dios por todo lo que hicimos y porque nos fuimos. Pero el Hijo de Dios que sirve a Dios con el corazón sincero, con el corazón honesto, pero por alguna razón le falla a Dios, lávese los pies en la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Cristo quiere limpiarnos. Cristo quiere perdonarnos. Quiere purificarnos. Hermanos, termino con lo siguiente. Hay una gran enseñanza en la limpieza. El templo de Dios se había contaminado por completo. En el versículo 12 y 13 de nuestra lectura de Mateo capítulo 21, hemos leído, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
El templo se había corrompido y era un comercio. Y el Señor, hermanos, tuvo que purificarlo. El Señor tuvo que actuar, porque si así se hubiese quedado el templo, hermanos, hubiera sido una total ruina. Él dice: no, el templo de Dios no tiene que estar en ruinas, tiene que estar bien, tiene que estar fuerte, potente, tiene que estar limpio. Y me encanta, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Ya estoy terminando. Allí en Lucas 19, donde estábamos hace un momento, he utilizado los 3 evangelios para referirnos, mis hermanos, a la purificación del templo. Quiero que observemos en el versículo número 46 y 47 de Lucas 19.